está el punto rojo, y si pueden ver, casi no, pero hay una mancha negra de donde todo están los páramos en los Andes. Ecuador tiene muchos páramos en bloques muy grandes, toda la cordillera, donde tengo por allá, la cordillera oriental, casi desde la frontera de Colombia hasta los Yanganates, es un solo bloque de páramos y después otro bloque del Parque Sangay, etcétera. Y en lo occidental, por el Pichincha, los Ilinizas, al norte el Ángel, Cotacachi, todos son páramos también súper conectados. Próximo. Pero el origen de los páramos, digamos geológicamente y biogeográficamente, como se dice, o sea, la cuna de los páramos está en Venezuela y el oriente, nororiente de Colombia. Es donde los Andes son más viejos, entonces ahí se desarrollaron los primeros páramos. Y se desarrolló esta especie muy emblemático que la gente a veces ve sinónimo con el páramo, que es el frailejón, que son estos rosetas que conocemos aquí. Próximo. Que en toda la extensión de Colombia, Colombia es el otro país que tiene más o menos entre Ecuador y Colombia estamos empatados con el número de hectáreas de páramo, como 1.300.000, 400.000 cada uno. Nadie sabe exactamente porque no hemos hecho unos buenos intentos de juntar con la misma metodología el mismo extensión de páramos, y Carmen me parece medio feo porque la última es lo que ustedes hicieron hace como 20 años, pero a una escala mayor. De todos modos, estamos más o menos entre Colombia y Ecuador con la misma cantidad. Venezuela tiene como 150.000 y próximo, Perú también tiene como unos 200, 300.000. En Colombia o en el sur desde la mitad de Ecuador hasta el norte de Perú, ya no tenemos estos frailejones, pero es una razón biogeográfica. Simplemente en la historia no han venido aquí, entre otros porque son Andes más jóvenes. Ustedes que saben de arquitectura, también les cuento de la geología, que es la arquitectura de los volcanes y de las montañas. Vengan, 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 se está llenando. Los que están viendo en Zoom hay que casi dar la cámara, estamos casi... Ya estoy cobrando entrada a los próximos que entran. Entra, sigue nada más. Pero con los infrarregiões el páramo es lo mismo. Donde ya se convierte diferente es de aquí más al sur, que se convierte en Jalca, en Puna, que son ecosistemas más secas y más estacionales. Al norte también hay unos mini páramos en Costa Rica y Panamá, y más al norte ya no es páramo porque cuando entramos, o sea, Guatemala, Nicaragua, etcétera, no tienen montañas tan altas, y si vamos a la zona de México, ya otra vez es un tema más seca. Entonces, cuidado, los páramos es un ecosistema único, muy especial, con una biodiversidad muy adaptada a las condiciones extremas que hay allá, tanto que se estima que como 60% de las plantas no crece en ninguna otra parte del mundo. Y solamente lo tenemos en estos 4 países andinos y un poquito en Costa Rica y Panamá. O sea, es una enorme responsabilidad de tenerlo. Pero, ¿por qué es tan especial? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a hablar en términos muy sencillos cómo funciona el páramo en la ecología, que es un baile íntimo entre vegetación, suelo y clima. Y eso hace el páramo tan especial, porque entre vegetación, suelo y clima, el hijo amoroso es el agua. Y ya les voy a contar por qué. Pero se vuelve más interesante, próximo, si no hablamos solamente de la ecología, pero cuando incluyamos la sociedad dentro de esta historia de cómo funciona el páramo y cómo manejamos el páramo. Les cuento. El clima del páramo, acuérdense, clima, vegetación y suelo. El clima, bajas temperaturas, una precipitación moderada, 800 milímetros por año, es casi igual que aquí, pero en el sur de Quito, por ejemplo, cae fácilmente 1.200. Pero el secreto es que como es tan frío, hay una evapotranspiración baja, o sea, las plantas respiran o sudan poco, para decirlo en términos humanos, y por eso hay un gran surplus de agua, que se dicen producción de agua, como si fuera una fábrica, y a veces dicen que los páramos son fábricas de agua.
No es correcto porque no fabrican agua, pero es el surplus entre bastante lluvia, casi nada de evapotranspiración, de respiración y de sudar, digamos, y por eso hay mucho agua que se acumula allá. ¿Y qué hace? Vamos a ver. Otra pareja de baile es la vegetación. La vegetación, por las bajas temperaturas y porque también, o sea, crece muy lento, todo el año hay el mismo clima, pero también descompone muy lento. Entonces, por eso la vegetación retiene una materia muerta dentro de la estructura. Si ustedes van al páramo, ven que es un montón de paja con hojas muertas. Estos frailejones, si logran ir al Carchi, donde Brian es el jefe de allá, él es el guía natural, si quieren ir, vayan con él. Los frailejones que tienen también un montón de hojas muertas, todos para proteger su sistema contra el frío, y eso hace que hay mucha vegetación, mucha biomasa que proteja perfectamente el suelo y que crea mucha materia orgánica. Gracias al clima tan frío, alta humedad, la vegetación alta, la descomposición es muy lenta y por eso el suelo está tan negro, porque hay mucha materia orgánica, un humus que está en el suelo. Además es un suelo liviano, porque la mayoría formado en suelos volcánicos, que hacen que hay mucho agua que puede infiltrar y gracias a materia orgánica tiene una enorme cantidad de retención hídrica. Más o menos cuando queremos tener una cifra de regla fácil, es que cada metro cuadrado de páramo nos da 1 litro cada día de agua. Entonces imagínense, con 1.300.000 hectáreas, cuántos litros de agua hay que salen de los páramos. Esto es el baile perfecto. Gracias a la clima tan frío y tan húmedo, la vegetación tan alta y tan compleja, la lenta descomposición en el suelo, pero el suelo, en la vegetación, protege el suelo. Y el suelo hace parte de esa lenta descomposición. Y el clima hace que funcione todo esto y por eso tenemos el agua. ¿No olvidan? El baile perfecto de la pareja de entre ellos y el niño amoroso es el agua. Ahora, vamos a ver qué pasa con la sociedad en esto. No, perdón. El recurso que conecta. Agua como recurso que conecta. Primero, agua potable, por supuesto. El agua que tomamos aquí, todos, sin excepción, nos trae la EMAPS y lo trae de Papayacta, de Antisana, de todo esto. Todo es agua de páramo. Todo lo que tomamos aquí es agua de páramo. Solamente hay algunas fuentes antiguas en la Carolina de agua a nivel freático, creo que ya no lo usan. Pero la gran, absolutamente cantidad es agua potable. Pero el más que el 70% del agua que sale del páramo realmente es para riego. Y el riego nos hace los alimentos. Entonces, no solamente tomamos agua, también comemos agua del páramo. Mucho del riego viene nuevamente de los aguas de páramo porque por la geografía del Ecuador tenemos el Valle Interandino y montañas a los dos lados, donde en la historia ya casi volamos todos los bosques. Entonces, lo que nos queda como ecosistema para dar agua son los páramos. Aún más que en Colombia o en Perú, inclusive en la zona de páramos de Perú también es todavía bastante bosque andino. Nosotros, los colombianos, también tienen bosque andino y fuentes de agua dentro del bosque andino. Aquí en Ecuador, para riego, estamos 100%, en muchas zonas, 100% dependiendo del agua. Para industrias, genera plata, genera ingreso. La Bavaria, la Coca-Cola, qué sé yo, muchas industrias, inclusive de aceros, etcétera, necesitan agua directo y lo tienen bocatomas propias para enfriamiento, para producción, etcétera, etcétera. Es curioso, ustedes algún día tienen que ir en lo de, ¿cómo es? Por Wittig, el pueblo Wittig, donde hace la Tesalia, la fábrica, van a ver cómo sacan el agua de Tesalia. Es la misma, o sea, hay un canal de agua que viene directamente del páramo, lo tienen allá y es que el 60% va a la tubería y el otro en botella. Es el mismo agua. Si compras Tesalia, es el mismo agua que sale de la llave. Entonces, así de importante es, pero ellos le sacan un poco más plata y sus ingresos. Agua para electricidad, todos sabemos qué significa esto si no lo tenemos. Entonces, la gran mayoría de electricidad en Ecuador está generada por agua del páramo, como sabemos, en el Cuenca de Paute, e inclusive en los nuevos embalses que tenemos, San Francisco y la
Coca-Cola Sinclair, si bien está en otro lado de la cordillera donde hay más humedad y hay más influencia de bosques, esto sí genera un poquito genera la electricidad para nosotros. Agua para salud, no olvidemos esto, la calidad del agua tan importante para pensarnos eso. Hay que tomar agua, pero el agua como recurso de consumo humano en sí, pensando en salud, es importantísimo. Próximo. La cultura. A veces ni vemos qué tan importante es el agua para nuestra cultura. El hecho de que tienes agua en cantidad. Somos unos privilegiados que el agua nos corre la montaña. Yo nací en los Países Bajos, donde el agua está sacada del suelo o es reciclada de aguas negras limpias, que es muy diferente que vivir al lado de un río en un paisaje donde estamos viviendo. Las fiestas de agua, todos los cultivos y los ciclos de producción de los pueblos indígenas que está de alguna forma presente en cada uno de nosotros, tiene que ver con las estaciones y por ende con el agua. Piensan esta noche, cuando yo termino de hablar en unas 2 horas, no. Piensan esta noche un momento, ¿qué tan importante es el agua en mi vida? Y van a ver que hay mucha cultura con el agua. Y también el agua como elemento, sencillo, el agua como elemento. El agua como agua, piensa en esto. Tenemos el agua que sale de aquí, lo usamos, lo botamos al río, se va a la Amazonía, se evapora en la Amazonía, alimenta por el río, se va con los ríos voladores en las nubes que vuelve a caer y todo esto. Este agua nos mantiene como planeta. El agua en sí tiene, según alguna gente, sus derechos en sí como elemento. Es una parte intrínseca del cuerpo de ustedes, de la naturaleza de afuera, del ambiente, del aire, del agua, entonces, perdón, del clima, las nubes, etcétera. Del ciclo de la vida, el agua es el elemento principal. Entonces, eso nos conecta a todo. Naturaleza con ser humano, con salud, con industria, con economía, con producción, con comida, etcétera. Ahora, la gente en el páramo. Hemos hablado el patrimonio perfecto, el agua, y ya dije, se pone más interesante si ponemos la sociedad. ¿Qué es la historia de la gente en el páramo y qué son los aspectos de la gente en el páramo? ¿Sí? Primero, ya tiene mucha historia de uso en el páramo. Desde épocas prehispánicas, un uso muy moderado. Desde la época de la colonia, se empezaban a crear grandes haciendas. Después, las revoluciones, la independencia, empezaban a crear otro uso de la tierra, empezaban a producir mucho lana de oveja y todo esto. Después, las reformas agrarias, que fue realmente una división en la historia, un antes y después, porque por las reformas agrarias en los años 50, 60, 30, 40 del siglo pasado, se empezó a habitar permanentemente en los páramos por los pueblos indígenas, por las comunidades que trabajaban en las haciendas y que fueron marginalizados dados las tierras más altas. Pero ahí se creó, o sea, por supuesto había una cultura existente relacionada a la alta montaña, pero por empezar a habitar permanentemente, se evolucionó en una cultura permanente en la zona de montaña. Entonces algunos dicen, eso fue nada, pero nadie de ustedes había nacido en el 1950. Entonces ya son 4 o 5 generaciones que están con esa nueva cultura. Pero sí había siempre un sentido de marginalización. Como que esta gente de páramo, estos son principalmente los indígenas y estos son los pobres y no tienen educación, no tienen acceso, etcétera. Pero empezó una identificación como pueblo único, originario, indígena, más o menos en los años 80, 90 del siglo pasado. Entonces empezó una emancipación indígena del que todos ya más o menos somos testigos y lo estamos viendo hoy en día también, que es una parte de esta identificación como pueblo y que el páramo más que otros ecosistemas se volvió un espacio de resistencia a las inequidades que habían en el país. Con o sin razón, no puedes decir que eso no ocurrió. Y la evidencia es la famosa frase de Jaime Nebot en las protestas del 22, que vuelven al páramo todos estos indios. Entonces, eso dice todo. Dice todo. Queriéndolo o no, estando de acuerdo o no, eso es la imagen de que de un lado hay una marginalización y del otro lado, esta resistencia tiene que ver mucho con el espacio del páramo. Es nuestro.
de los indígenas. Con esto, y acordémonos, agua, producción, alimentos, salud, ¿y quién tiene la llave? Nosotros. Entonces ahí empezó este proceso de emancipación con el espacio de residencia y empezó entonces una relación de existir, ya no tanto siempre de protesta, etcétera, pero sí esta emancipación y la resistencia empezó a crear una cosa propositiva en como un territorio de alta montaña, con gente que están guardando y se sienten como los responsables de darle un buen uso. Entonces, realmente hay estos tres procesos de emancipación, resistencia y una visión positiva de la relación del territorio, de la gente que vive en el páramo, responsable del agua, de la biodiversidad, colaborando con áreas protegidas, etc. Pero también creó unos conceptos complejos de páramo territorio, pero son realistas. A veces cuando alguien trabaja con las comunidades que hay en la alta montaña, no es necesariamente el mismo territorio que un área protegida, ni siquiera con un municipio, una parroquia, donde empieza el páramo y termina la agricultura. Es difícil, es complejo, pero es realista desde el punto de vista de una persona. Solo porque no quiero alargarme mucho en ese tema, porque me faltan dos importantes, pero el hecho de que cuando tú pides a un científico que es un páramo o a un campesino que es un páramo, son respuestas diferentes, porque uno tiene un concepto de pronto biológico, geográfico, el otro tiene un concepto vivencial. Entonces eso crea a veces complejos relaciones con ese territorio. Y no hay que olvidar, y esto, los diferentes actores que estamos en ese debate, y ya vamos al debate, olvidamos de que hay unos cambios constantes. La emigración de la gente de los páramos del sur, el mismo emancipación de los gente del norte, los procesos de desarrollo, etcétera, que se han dado. O sea, los cambios sociales, económicos, culturales han sido muy diferentes. Siempre tomo el ejemplo, el crear una carretera asfaltada de Riobamba a Guaranda, a Guaranda, cambió completamente la vida de la gente que vive allá en los faldas del Chimborazo, porque terminaron viviendo a media hora en bus desde Riobamba en vez de 2 horas en un carro que no venía. Próximo. Complejidad. En este contexto se dan desafíos y debates. Primero, conservación versus desarrollo. La sociedad, el páramo tan único, el agua, la fuente de los frailejones, todo, conservar, conservar, conservar. Pero hay gente que vive allá con hecho y derecho y están buscando, están marginalizados, buscan un cierto desarrollo. Pero también a nivel nacional se dan estos mismos debates y lo vemos ahora con no solamente con minería, pero también con carreteras, con líneas de alta tensión, con crear hidroeléctricas, que también pasa en estos temas del páramo y tiene su impacto próximo y está muchas veces en áreas protegidas, por ejemplo. Hay un debate innegable de rural versus lo urbano, y ahí vienen ya los arquitectos. Ustedes miran al espacio. ¿Qué es lo urbano? ¿Dónde empieza lo rural? Hay muchas veces ya como que ya aquí en Quito ya estamos desde lo urbano ocupando lo rural. Sin embargo, yo vivo en Lumbicí, que es yo vivo en un barrio Pelucón al lado de Lumbicí, pero el pueblo es la comuna indígena más antigua de Quito y estamos viviendo al lado. Entonces, donde estamos con un discurso a veces de urbano-rural, estamos muy conectados. Y a nivel de los Andes es aún más interesante, digámoslo así. Desde el páramo, que puede ser una área protegida, una hacienda grande con una comuna que cultiva sus hábitats, el pueblo al lado, un Olmedo, un Machachi, ciudades ya medianos, un Latacunga, hasta Quito. Es todo una gradiente, pero sin embargo hay rural versus urbano. Gobierno versus gobernanza. Un debate de este tema relacionado a conservación versus desarrollo. Queremos proteger los páramos para que nos den agua a través de la EMAPS, nos den electricidad a través de las hidroeléctricas, pero también queremos trabajar con la gente que vive allá con un hecho y un derecho. Tomamos las decisiones desde el gobierno o buscamos una forma de participación del ecosistema que tenemos una gobernanza. No olvidemos, ahí viene ese tema de empoderamiento, emancipación, reclamo del espacio desde la gente, de pronto con hecho y derecho. Esos son desafíos y debates. Interés nacional versus impacto local.
inclusive diría interés internacional en proteger nuestra biodiversidad, que es el más sagrado que podemos hacer como biólogos, yo soy biólogo, pero a la vez hay un impacto local, a veces hay una conservación que deja áreas protegidas y que limita a la gente en poder hacer su agricultura como quiere. O cuando vemos, a ver ahora, la discusión actual sobre la minería, por ejemplo, es que quién quiere la mina y quién no la quiere. Y ahí se escucha mucho, gana plata el país, pero come o se envenenan la gente local, siendo la realista o no. Pero es el debate, es el desafío de entrar en ese debate. Próximo. Vamos entonces a hablar de ese tema de minería. Yo no voy a decir en ningún momento sí o no, ojalá, pero sí pongo el contexto. El contexto que pongo hasta ahora de la unicidad del páramo, solamente en 4 países y 2 con un pequeño cosita. Una ecología única, que es campeón en regeneración hídrica. Agua que es tan importante para todo el mundo, inclusive como recurso en sí. El contexto de la gente dentro del páramo y la historia. En este contexto se mete el tema de minería. Entonces, es mucho más que qué es su impacto y qué hace y qué no hace. Es mucho más que pasa todos los pasos bien y es una licencia ambiental y funciona y es legal. Tiene toda una historia muy compleja y por esto es tan difícil resolverlo. Próximo. Primero, ¿dónde estamos hablando si hablamos de minería en páramo? Eso es un gráfico de un libro que publicamos hace un par de años. Todo lo azul son páramos, todo lo amarillo son concesiones mineras en metálica en los Andes. El 8% de los páramos, principalmente en el sur y un poquito en el noroccidente, están con concesión minera. Entonces estamos hablando del 8% o unos 113.000 hectáreas, si no estoy equivocado, de 1.500.000, perdón. 130.000 de 1.500.000 hectáreas. Adelante. Entonces, ¿por qué? Bueno, primero, entonces, la minería, debate, sí, completo. O sea, entonces, para la minería, además, es asociado con el páramo, hay resistencia. Santurbán, Colombia, es un ejemplo muy claro, pero aquí en Ecuador también, como ya mencionó Andrea, en Girón, 80%, ya aparece una elección en Corea del Norte, que está en contra de la minería. Siempre estos plebiscitos, la gente local está en contra. Si están otros intereses, puede ser. Eso es en Perú, donde cada casa que tú vas en el norte de Perú están protestando contra la minería. Mira la innovación en la palabra biodiversidad, por si no lo pillaron, pero es el tema más polémica alrededor del páramo. Y esto que yo personalmente, que he estudiado y hice mi doctorado en impacto de ganadería y quema, y todavía la ganadería en total tiene un impacto mucho más grande en cuanto a espacio, pero nunca ha levantado tanto polémica que la minería. ¿Y por qué? Es por este contexto. ¿Por qué preocupa la minería? Es porque efectivamente tiene un impacto conocido que no nos hace feliz. No puede negar con la mayor técnica que podemos aplicar a la minería, hay una remoción de vegetación. Puede ser puntual, pero directamente, y no me hacen mentir los que saben más de minería que yo, hay un impacto conocido. Hay muchos estudios que demuestran el tema de contaminación de aguas con metales pesados, etcétera. Seguramente no en todas las actividades mineras, pero son impactos que se da. Entonces, es una cosa que preocupa. Próximo, creo que el punto más preocupante es que la mayoría del impacto no conocemos. Hay pocos estudios, y digo, hay muchos estudios que muestran eso, pero en realidad en total son pocos comparado a los estudios que sabemos, por ejemplo, del impacto de la ganadería. O sea, la minería en páramo todavía sabemos poco realmente del impacto y justo por eso preocupa. Lo poquito que se sabe no hace mucha gente muy feliz, otra gente de pronto sí feliz, de pronto sabemos cómo manejar el impacto, otras cosas no tanto, pero el gran punto es que es muy difícil decir realmente qué es el impacto porque falta estudios, entre otros porque todavía hay muy pocos mineras de gran escala en páramos. Sí hay un poco más al sur, en
En Cajamarca, en Perú, en esas zonas, Huaraz, sí hay más minería y hay más, pero es otro ecosistema. Entonces también hay que poner esas diferencias. Pero preocupa. Hay una discusión fuerte entre lo formal, lo informal y lo ilegal, que son diferentes. Y últimamente en las discusiones alrededor de Quimsacoche también se meten esto en la mezcla, justificado o no, como que la minería legal puede ser la alternativa a la ilegal. Pero también está lo informal, que no tenemos tanto aquí, pero en Colombia hay mucho minera no metálica, que de carbón, que es como, sí, no con licencia, pero ilegal tampoco es, pero formal tampoco es. Aquí un poquito se da eso con material, a veces con suelo, etcétera, pero es una discusión que confunde. De pronto lo que más preocupa son los efectos sociales culturales. La gente se nota que donde hay estos temas cambia, hay muchos desafíos de que algunos benefician, otros se sienten preocupados, empiezan los disturbios, mejor dicho, lo estamos viendo en estos días y son más que el propio impacto de la minera, creo yo, hablo yo como Robert, es como la preocupación que tiene la gente de ya no estamos viviendo como nos gustaría vivir. A pesar de que puede darnos mucho desarrollo a la zona, tenemos miedo que nos va a dañar la cultura y la sociedad de la zona. Son cosas que preocupan. Y el sentido de exclusión, como que deciden Noboa y yo no tengo nada que decir. Eso es la percepción que tiene la gente, que es principalmente también porque están en la calle. Deciden otros y nosotros, aunque hacemos un plebiscito con 98% que dice no, todavía no está seguro que lo van a decir sí o no. Entonces hay una cierta, y viene con el tema de los intereses nacionales contra el impacto local, la exclusión, la historia. Entonces, con esto creo que termino para dejar, y el debate geopolítico. O sea, hay un debate político realmente como que es justo que somos un país que vive a punto de extracción de metales, para algunos sí, para otros no. La única forma que podemos pagar todos los servicios que estamos reclamando de salud, educación, etcétera, etcétera, puede ser con divisas del exterior. Una forma muy fácil de tener divisas del exterior es exportar oro. Pero necesitamos oro en este mundo. Si el 30% del oro que sacamos de la tierra acá se va a Estados Unidos y lo enterran otra vez en la tierra, en las bóvedas. Y otro 50% se va en joyas que muy lindas, pero nadie necesita. Creo que el 8% o menos se usan para funciones industriales y medicina, etc. Entonces, necesitamos oro, necesitamos estas divisas, hay otro modelo, todo eso se pone en la mezcla. Entonces, nuevamente, yo no voy a decir sí o no, es a ustedes, porque también quiero dejar el debate abierto, pero en este contexto creo que ayuda a proponer por qué el páramo es como es y por qué hay tanto debate y que el debate va mucho más allá que la minería en sí, o que las licencias en sí, o que el proyecto en sí. Tiene que ver toda esta historia y ese contexto. Les agradezco mucho. Hay un último, si quieren aprender más de páramos, buscan estas dos publicaciones, que simplemente si ponen USFQ Páramos Ecuador, UICN Páramos que sabemos, en Google se van a bajar estos libros y pueden seguir leyendo, o me siguen en Instagram, que a veces hago también cositas allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Bueno, esta era como la introducción. Ahora vamos a dar paso al conversatorio. Voy a invitar a pasar a nuestros panelistas y voy a presentarles rápidamente. A ver. Vamos a ver cómo logramos que todos nos puedan ver. Ya. Bueno, Catalina Delgado Checa es ingeniera geóloga ambiental, máster en geología ambiental con especialización en hidrología, suelos y geomorfología y posee un diplomado en industrias extractivas, vigilancia y desarrollo sostenible. Su experiencia se centra en la gestión sostenible del agua subterránea en ecosistemas andinos y en la relación entre minería, recursos hídricos y territorio. Hugo Hernal es biólogo y ecólogo tropical dedicado a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en América Latina. Ha trabajado en ecosistemas andinos, amazónicos, marinos e insulares, promoviendo la colaboración entre comunidades, gobiernos y empresas. Actualmente es director de sostenibilidad de Sol Gold, Ecuador.
Esteban Barriga es ingeniero ambiental con maestría en innovación social, lidera el colectivo Quito Sin Minería, articulando comunidades en defensa del agua y la vida desde futuros urbanos, impulsa sistemas agroecológicos en el Choco Andino. Ha sido reconocido internacionalmente por la FAO y la UNC por su liderazgo juvenil en conservación. Desde el Zoom nos acompaña también Fernanda Luzuriaga Torres. Ella es arquitecta especializada en diseño y teoría urbana, posee un PhD con mención cum laude de la Universidad Politécnica de Cataluña y es licenciada en arquitectura por la Universidad de Cuenca. Su trabajo se centra en la intersección crítica entre el diseño urbano y las ciencias sociales, explorando las tensiones proyectuales y teóricas con énfasis en la coexistencia y el habitar con las diferencias. Y por último, también en el Zoom nos acompaña Luz Achik Saruma. Es una mujer quichua cañari del sur del Ecuador, es activista e investigadora de alimentación andina a base de la chacra andina. Creció aprendiendo los conocimientos ancestrales de cómo cultivar y preparar una gran variedad de platos para mantener la salud y prevenir enfermedades, y particularmente cultiva y usa la quinoa y el amaranto. Entonces, como pueden ver, tenemos un panel bastante diverso que es además intercultural y creo que era importante para poder tener justamente estas visiones varias del páramo, la minería y cuán sostenible puede ser. Para empezar y para abrir el diálogo, les voy a preguntar a todos cuáles son sus primeras impresiones sobre esta charla que nos ha presentado Robert. En máximo 2 minutos, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona el páramo con su campo de acción y qué idea o reflexión inicial les provoca pensar el agua como un vínculo entre el páramo y la ciudad? Vamos a empezar en este orden, ¿sí? Ahora déjenme ponerles la... Vamos a tener que hacer un poquito. Vamos a tener que tener 2 micrófonos porque esto es para que nos escuchen en el Zoom. Ok. Ya, y ¿quieres ponerte aquí? Pues, igual son de 2 minutos, así como súper ¿Me concreto. repites la pregunta, porfa? Sí. La primera pregunta son, bueno, vamos a tener 3 bloques. La primera es como a todos, esta primera impresión de la conferencia de Robert y ese vínculo que cada uno de ustedes tiene con el páramo. Y de ahí ya la segunda parte, más bien vamos a hablar de las tensiones y las perspectivas desde cada una de sus disciplinas y de sus áreas de trabajo. Y por último, una reflexión final. Eso va a ser como... Ok. Buenas tardes con todas, con todos. Felicitaciones por la exposición. Pues tengo un montón de pensamientos. Me hubiera gustado tener la exposición antes como para estructurar algo bien hecho. Sin embargo, bueno, mi actividad principal es la hidrogeología. Es decir, yo trabajo con el agua subterránea. Es decir, el agua de lluvia que se infiltra y que infiltra los páramos, entra en contacto con el subsuelo, recorre como un río subterráneo toda la arquitectura que decías de las montañas y luego sale a la superficie de alguna manera, ya sea de manera natural o por pozos. Y ese agua llega a la gente. Entonces, mi reflexión es, hay, como mencionabas, muchas aristas desde donde se puede tratar el agua, y sin embargo, pienso que el agua, sí, el agua es vida, el agua es súper importante mantenerla limpia, y un indicador de que el agua está limpia es la vida precisamente que está alrededor de ese agua, ¿no? Cuando el agua está dañada, está podrida, está contaminada, la vida empieza a extinguirse. Entonces, es importante mirar los indicadores. Por otro lado, otra reflexión que me parece súper importante es que el conocimiento es una herramienta de poder, ¿sí? Y pienso que la ciencia, las formas de estudiar la naturaleza son importantes. Y es importante contar con gente preparada para entender la naturaleza. Hay mucho fanatismo alrededor de la minería y en contraposición de la minería, ¿no? Mucha gente dice no a la minería sin ningún conocimiento y mucha gente dice o dice no a la minería o sí a la minería descartando la parte humana, descartando la vida. Entonces creo que para opinar acerca de la minería hay que analizar de manera integral todos los sistemas, es decir, la naturaleza,
la gente, la economía, todas las aristas para poder tomar decisiones. Es lo que puedo decir hasta ahora. Entonces, Pues es que no va a alcanzar este cable. sí, No sé está. si el público puede escucharnos si hablamos sin micrófono. Sí, entonces ya. Bueno, le podemos. En el Zoom Para el tienen Zoom este acá. micrófono. Sí. ¿Voy yo? Sí. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Qué gusto. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias también por la presentación. Capaz para mí me nace como mucho esta pregunta, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el agua que tomamos? Creo que es una pregunta muy interesante de reflexionar. ¿Alguien sabe capaz de dónde viene el agua que tomamos del grifo de acá? ¿De cuál? Entonces, viste, ajá, el sur de Quito viene el Antisana, ¿no? Que viene de bien lejos, y del norte viene de Papayacta. Estos dos climas, páramos, no vienen necesariamente justo del Nevado, ¿no? Justo vienen como de esta parte de todo el ecosistema que alberga un montón de agua en su suelo. Me parece importante igual como estas reflexiones porque todos estos ecosistemas páramo, lamentablemente justo han estado como amenazados, ¿no? Creo que el último caso que tuvimos aquí fue Quimsacocha, en donde ya hubo una consulta previa de consulta popular en la que la gente, de hecho, ya decidió. Y creo que justo me parece eso, ¿no? Como la importancia acerca de lo que la gente puede o no puede decidir y qué es lo que realmente queremos. En este caso, como justamente hablando sobre lo que puede suceder con la extracción histórica, económica que tenemos, ¿no es cierto? Es que la dependencia de un solo material, en este caso sea petróleo, sea minera, sea banano, sea cacao, no nos ha dado buenos resultados. Y justo también hemos podido ver que nuestras decisiones quizá no le importan tanto al gobierno, que de alguna forma trata desde un autoritarismo también imponer ciertas agendas. Y es que la gente tiene que de alguna forma reorganizarse para poder exigir lo que debería estar dado por hecho desde los principales mecanismos de decisión que tenemos en el día a día, que es en este caso la más obvia, que es la consulta popular. Sea en este caso Quimsacocha, sea en este otro caso, por ejemplo, el Antisana, lo que nos damos cuenta es que Ecuador, al pesar de ser un país bien chiquito, es un país súper mega diverso y que hay actividades que pueden ir en tanto al cuidado de la vida o pueden ir otras actividades que van a tener impactos negativos, ¿no? Estos impactos negativos, en ciertos casos, pueden ser irreversibles. Y a esto se le conoce como pasivos ambientales. Entonces, justamente es como pensarnos, si es que el páramo es este ecosistema que alberga tanta agua, vamos a tener este riesgo a tener una contaminación que de aquí a largo plazo pueda realmente como afectarnos en cosas tan cotidianas y tan importantes como el agua, que finalmente tiende a ser la vida, ¿no? Entonces creo que me da como a mí mucha esa reflexión, ¿no es cierto? De quizá incluso más allá del propio ecosistema páramo, hemos visto ya afectaciones súper fuertes en base al petróleo. Y el petróleo siendo como esta actividad que ha sido muy cuestionada incluso desde el cambio climático, porque dicen, ay, es que el cambio climático, entonces hay que reducir las emisiones de petróleo. Pero, y viene esta transición energética como una nueva solución que realmente de alguna manera llega a ser una falsa solución, porque finalmente necesitamos una dependencia a un nuevo recurso no renovable que es limitado, que viene con unos riesgos gigantes, que finalmente, viste, el oro quizá se usa en joyería, se usa para sacarlo de la tierra y luego volverlo a enterrar en una bóveda, solo que esta vez llena de metal y con seguridades para respaldar a la economía. Y el cobre se lo utiliza para hacer motores junto al litio para vehículos eléctricos, justamente dentro de alguna forma, un desarrollo que no necesariamente tiende a ser limpio, porque va dejando estos espacios de pasivos ambientales que me gustaría también comentarles después. Creo que esos son como un poco como las conclusiones que he llegado. Ya, gracias. Bueno, buenas tardes. En primera instancia, debo decir que de mis más de 3 décadas de vida profesional, no menos de la mitad han sido invertidos en conservación de biodiversidad de páramo. Soy venezolano, yo fui director del Parque Nacional, del segundo parque nacional más grande de Venezuela, que tenía páramos,
Yo lideré el equipo para crear un tercer parque nacional sumamente grande de páramos. Colaboré técnicamente con la ampliación del Parque Nacional Chingaza en Colombia, que son páramos. Colaboré técnicamente en la creación de lo que hoy en día es el Parque Nacional Antisana. Recorrí los linderos a caballo y a pie con mucha gente acá. He trabajado en muchos de los páramos del Ecuador. Ayudé a muchas comunidades indígenas en la Sierra de Vilcanota del Perú, en áreas que son de Jalca, a crear reservas indígenas de naturaleza. El páramo, en toda la primera mitad de mi vida profesional, siempre estuvo presente. Trabajé con equipos de ecólogos de plantas mapeando los bosques de Polilepis desde el centro de Argentina hasta Venezuela. Entonces, desde esa perspectiva, además nos conocemos de hace décadas, ¿no? Precisamente por páramo. Desde esa perspectiva, yo no tengo ninguna duda de la importancia del páramo como fuente de agua, como hábitat de especies que son sumamente importantes. Pero al mismo tiempo, coincido con Catalina en que a la minería se le ha mitificado como algo malo, que no puede ser, cuando resulta que la minería es probablemente una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Simplemente tenemos que ver de dónde salían las puntas de flechas para poder cazar un mamut o un perezoso gigante. Eso era minería. En las Américas, la mina más antigua tiene más de 12.000 años. Y en Europa, la mina más antigua tiene más de 42.000 años. Entonces, se ha de alguna manera demonizado a la minería como la culpable de todos los males. Y olvidémonos del oro, porque los precios del oro están por las nubes. Miren, este edificio donde nosotros estamos tiene una estructura que es de acero. Esto tiene cobre. Si nosotros nos vamos dentro del cielo raso, vamos a encontrar cables de cobre, los teléfonos celulares. Es decir, nosotros no podemos vivir sin los metales. Eso es una realidad. Y lo que nosotros necesitamos pensar es cómo ordenamos el territorio para que la minería, que sí es verdad que es una industria que puede tener un impacto, tenga el menor impacto posible y ese impacto se pueda manejar. Y hay cosas que es muy importante. Uno habla de la minería como que es una sola cosa y eso no es real. En el Ecuador tenemos minería artesanal, tenemos pequeña minería, tenemos mediana minería y tenemos gran minería. Y cada uno de esos tipos distintos de minería tienen distintos problemas, generan distintos impactos. Inclusive, piensen en esto, hay una minería de rocas y áridos que son manejados por las municipalidades del país. El área cubierta por la minería de rocas y áridos en el país es órdenes de magnitud mayor que la gran minería en el país. Y de ahí no se habla. O sea, no se habla de esa gran minería, de esa minería de áridos y rocas, que además es la punta de lanza para la entrada de la minería ilegal. Y de la minería ilegal, por supuesto, que no se habla. No se habla que la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana representa tiene un impacto que ha crecido en los últimos 4 años y medio en alrededor de unas 2.000 hectáreas. No se habla de que la minería ilegal en el Chocó ecuatoriano, en la zona de Buenos Aires, tiene comprometidas cerca de 4.000 hectáreas. No se habla de la minería ilegal en los ríos de la provincia de Esmeralda, Playa de Oro destrozada, toda la parte occidental del cantón San Lorenzo, los ríos están destrozados. De eso la gente no habla, pero de la minería industrial de gran escala que está hipercontrolada con un monitoreo sumamente preciso de agua, de biodiversidad, etcétera, esa sí hay que destruirla, ¿no? Vamos a tratar de ser como más puntuales, sí, porque todavía faltan 2 personas más. Ahora le quiero dar la palabra a Fernando Luzuriaga. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, sí. Ya, Escuchamos muy buenas tardes con todas y con todos. Bueno, primero quisiera agradecer a la profesora Andrea Para por haberme permitido, ¿no? ser parte de este intercambio de ideas. También agradecer al profesor Robert Hofstede por la charla.
Andrea ha planteado una pregunta, ¿no? De qué es lo que, o cómo nos ha interpelado la conferencia o la charla del profesor. Creo que voy a empezar, ¿no? Desde mi propia experiencia personal. Yo estoy fuera de Ecuador ya 5 años y cuando las personas me preguntan aquí qué es lo que extraño, qué es lo que más extraño de mi país, yo creo que, bueno, siempre les respondo, ¿no? Que lo que extraño es caminar con los páramos. ¿Qué significa caminar para mí con los páramos? Entender que los páramos no solamente es una geografía, ¿no? Sino que en realidad son cuerpos, ¿no? Como nos ha explicado, como hemos escuchado en esta charla, ¿no? Que son cuerpos de tierra y agua que nos permiten y que nos sostienen. Y es muy importante también entender que el páramo, ¿no? Los Andes, también se transforman y sin dejar de serlo, se convierten, ¿no? En este gran bosque húmedo que es la Amazonía y que incluso se extiende más allá hasta el Pacífico, ¿no? Entonces, yo creo que esta charla me ha interpelado, ¿no? Nuevamente a recordar a los Andes como un cuerpo vivo, ¿no? Un cuerpo que se piensa a sí mismo y un cuerpo al que tenemos que saber escuchar. Eso sería, André. Gracias, Fernanda. Ahora le doy la palabra a H, que también está en el Zoom. Podemos poner grande, si dejo de compartir. Si me escucha, H, está su micrófono. Ya, Henry, No, se muteó otra vez. ¿Puede desmutear el micrófono? ahora. Hola, Sí, hola. ahí le escuchamos. Sí. Ya. Muy buenas tardes con todas y todos. Un privilegio estar aquí. Muchas gracias por la posibilidad. Para mí fue muy hermoso haber nacido y crecido acá en en estos páramos, en este frío, dicen, es un frío que quema. eh, y Y desde niña he escuchado a mis abuelas, abuelos, a la gente en las mingas, en la comunidad, que cuentan leyendas, cuentos, mitos sobre las montañas que están vivas y que nos dejan mensajes. Y siempre nos han dicho, si es que nos vamos más al páramo, en el caso de nosotros tenemos culebrillas de donde nace el agua y de ahí viene para regar nuestras tierras. Entonces, cuando nos vamos a la montaña arriba, al más páramo, nosotros llevamos un regalo y nos referimos hacia esas montañas como un ser, así como estoy hablando con ustedes, cuando llegamos nosotros saludamos y le llevamos regalos y le ofrendamos. Entonces eso es algo que yo pensé antes de salir a la ciudad, que es algo común para el resto, pero cuando veo y conozco otras formas de vida, otra gente que no piensa así, entonces, y al ver especialmente ha sido un espacio donde yo he conocido y convivido un poco más Quito. Nosotros por acá estamos cerca a Cuenca, acá tenemos ríos, lagunas, montañas donde nacen el agua. Y cuando llegué a Quito, yo decía, ¿y dónde están los ríos? Y me dijeron, sí, sí hay un río. Y me fui yo muy queriendo conocer el río. Entonces era un espacio donde ya había desaparecido la naturaleza y decían, eran quebradas por donde bajaba el agua cuando nosotros éramos jóvenes, algunos mayores de Quito, decían, y lo rellenaron y está hecho ciudad. Entonces, eso ha impactado bastante de que si es que no hay agua, si es que no cuidamos los ecosistemas donde están naciendo el agua, no hay alimento. Nosotros pedimos permiso a la tierra
para sembrar la semilla y antes de eso regamos. Para que pueda germinar la semilla es necesario regar trayendo el agua desde el cerro. Y después de que haya esa humedad, germina la semilla. Y si es que no hay agua, simplemente no germina y no hay alimento, no crece. Estos últimos años hemos tenido muchas dificultades acá por el Cañar, porque no ha llovido, ha hecho demasiado sol y no hemos podido sembrar la quinoa, por ejemplo. La quinoa es muy especial, germina cuando la lluvia viene o cuando está regado. Y si no, simplemente fueron 2 años que no logramos sembrar. Y eso repercutió para que suba la libra de quinoa, y no, porque no teníamos producción. Y también la gente que está en el campo, especialmente los mayores que están en la chacra, en los ecosistemas cuidando donde nace el agua, si es que no están ellos, simplemente no hay esa mano de obra que dicen para que cuide esos páramos, esos lugares, o para que siembre. Y si eso no hay, también no hay alimento. Entonces, es muy, muy importante la parte del agricultor, la semilla, los lugares donde están los ecosistemas, donde nace el agua. Si es que no existe esos elementos, diríamos que para nosotros no son elementos, sino son seres, las montañas, la tierra es madre tierra, la semilla es como un ser que tiene vida. Entonces, si es que se termina esta forma, esta cosmovisión que tenemos nosotros de convivir con todo este entorno, simplemente se va desapareciendo muchas semillas, muchas variedades de plantas, se han desaparecido ya no hay mucho. Y si la gente especialmente ha migrado, se ha ido a otros países, también los terrenos se han quedado botados, no hay alimento. Entonces, ¿por qué ahora la gente se está levantando? Hoy mi gente ha salido a las calles a manifestarse, a dar su voz de que no estamos contentos de todo lo que está pasando en la política pública y es necesario que nos escuchen porque desde aquí, desde los páramos, llega la comida hacia la ciudad. Un gusto saludarles, un abrazo profundo y gratitud infinita por permitirme hablar desde la voz desde el páramo. Muchas gracias, Lucy. Bueno, creo que en esta primera etapa todos hemos conocido la perspectiva de cada uno de nuestros expositores o nuestros panelistas. No sé si Robert quieres decir algo, si no puedo ir a la siguiente pregunta que es como ya mucho más específica. Sí. Para Catalina, sí me gustaría que nos puedas decir cuáles son estos avances o tecnologías que podrían minimizar los impactos reales en el ecosistema de páramo desde la geología y la práctica minera con estos límites ecológicos que nos ha hablado. Sí, que, o sea, exacto. A ver, yo pienso que, como decía desde el inicio, ¿no? La ciencia es súper importante. Conocer lo que tenemos para saber cómo gestionar, cómo administrar. Entonces, es súper importante el monitoreo, ¿sí? El monitoreo, hacer seguimiento del clima, de los recursos que tenemos en el páramo es importante, ¿sí? Las tecnologías desde la geología, la geotecnia, la hidrogeología son las perforaciones que tanto odia la gente porque se imaginan que introduces una herramienta, saques un poco de rocas para llegar al agua y tomar muestras y medir los niveles y su variación. Muchas veces solo ese hecho técnico, que es una herramienta de control, de seguimiento, de estudio de la naturaleza, muchas veces es rechazado, ¿sí?
Ese, yo diría, es una de las herramientas principales dentro de la geología y de la hidrogeología, y a donde se llega al final de una investigación, digamos, para determinar cómo están los recursos. Antes de eso, las herramientas que se tienen son las tomografías eléctricas, como una tomografía que le haces a un cuerpo humano o una resonancia, para determinar cuáles son los colores, cómo está la salud de ese cuerpo. Asimismo, es el subsuelo. Un cuerpo hecho de rocas, de agua, de suelo, que se estudia a través de diferentes mecanismos, como es el magnetismo, la electricidad, la gravedad. Esa es otra herramienta, una herramienta indirecta para entender cómo está el agua, a qué profundidad, ¿sí? A qué profundidad está el suelo, cómo está la resistencia de los materiales, por ejemplo. Esa es una herramienta. En el caso de existir, digamos, contaminantes, también podemos utilizar estas herramientas tecnológicas para determinar las plumas de contaminación, si se quiere. Sí, previo a esto tenemos muchas otras herramientas, que es colocar puntos de control, georreferenciarlos siempre. El registro fotográfico es súper importante para evidenciar la historia de un lugar, ¿sí? Ir evidenciando los cambios cuando entra un agente externo, una nueva construcción, digamos, cuando se está en etapa de prospección, exploración minera en este caso, que es lo que estamos hablando. Muchas veces hay una resistencia a esto, ¿no? Y en estas primeras etapas de la minería, pues nada, el impacto es nulo, casi nulo. Y sin embargo, lo que se hace es tomar muestras pequeñas de suelos, de 2 libras de suelo cada ciertos tramos. Entonces, estas son las tecnologías que no son nada, digamos, del otro mundo, que se van, digamos, afinando con el tiempo, pero son tecnologías que nos permiten, al final de cuentas, entender qué tenemos y qué vamos a hacer con eso. ¿Sí? Muchas gracias por sintetizarlo así. Sé que es un poco abstracto también sin poderlo ver, pero es para que tengamos una idea en general. Ahora, la siguiente pregunta, que va un poco concatenada, sería para Hugo. Y me gustaría que nos expliques qué condiciones o regulaciones serían imprescindibles para que la minería pueda ser realmente sostenible en un país en donde vemos que los mecanismos de control son bastante débiles, que el Ministerio del Ambiente no tiene un control adecuado de cosas mucho más simples. Entonces, creo que eso también es un tema de la institucionalidad que nos preocupa, ¿no? ¿Qué sería necesario para que esto se pueda dar de una manera sostenible? Bueno, gracias. Un punto ahí que es muy importante. Cuando se comienza a explotar una veta y esa veta se agota, se acabó. Es decir, la minería como actividad puntual sobre una mina no es sostenible. Cuando esa veta se acaba, punto. Sin embargo, la minería puede ser un motor para el desarrollo sostenible. Y hay que tener esa gran diferencia presente siempre. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay es, en primer lugar, hay un grave problema de gobernanza minera, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina. Y parte del problema de gobernanza minera tiene que ver con una percibida y a veces real falta de transparencia de los procesos y también el escepticismo que tiene la ciudadanía en relación a las decisiones que toman los gobiernos. En la medida en que las compañías mineras seamos responsables y hagamos un esfuerzo por transparentar nuestras actividades, en esa misma medida la actividad minera va a ser aceptada porque uno va a poder demostrar qué es lo que se está haciendo. Entonces, y es muy importante entender algo. En el Ecuador tenemos solamente 2 minas industriales, pero tenemos más de 250 concesiones medianas que están funcionando. Tenemos cerca de 400 algo concesiones de pequeña minería y un sinnúmero, más de 1.500 concesiones artesanales. Entonces, es importante entender que cada uno de esos sectores económicos tiene distintos impactos y tiene distintos retos. También es muy importante, si estamos en un país democrático, entender que
siempre tienen que haber los mecanismos de consulta ambiental y los mecanismos de previa consulta informada, libre, etcétera, etcétera. Esas cosas tienen, y las empresas mineras debemos ser los primeros en empujar para que hayan consultas ambientales transparentes, para que hayan consultas con las comunidades locales que sean transparentes. En esa medida nos vamos a ganar la confianza de la ciudadanía y vamos a poder tener ciudadanos que crean en las decisiones que en un momento dado el gobierno está haciendo. Recordemos que en el Ecuador cerca de 65% de la fuerza laboral no tiene un empleo que llega al salario mínimo y con las condiciones de todos sus beneficios sociales. O sea, esa es una cifra que es de terror. Recordemos que en el Ecuador tenemos décadas con altos índices de desnutrición infantil. Nosotros tenemos que cambiar la ecuación y la única forma de cambiar esa ecuación es con actividades productivas de las cuales la minería es solamente una. Tenemos el turismo, tenemos ganadería, tenemos pesquería. Muchos de los problemas que hay en la minería los vemos en el sector pesquero igualito, la falta de transparencia, las mafias metidas adentro, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo como país para transparentar todos los sectores económicos y que esto genere confianza en la ciudadanía. Y para ello la ciencia es importante, sumamente importante. No es que yo crea, no. Vamos a demostrar con datos que la calidad del agua que sale de las actividades de perforación es buena, porque más del 90% del agua que se usa en las perforaciones se recicla. Y cuando no se recicla, se lleva para purificarla. Gracias, Hugo. Bueno, ahora le voy a dar paso a Esteban para que nos explique un poco cuáles son esos argumentos técnicos que sustentan la incompatibilidad entre minería y estos ecosistemas frágiles y cuáles serían las alternativas productivas sin extracción que se está proponiendo desde los grupos como Quito Sin Minería y bueno, todo esto. Bueno, yo quisiera comenzar dando como algunos datos justamente de la historia, porque venimos de un espacio de explotación petrolera, ¿ya? Ecuador como nación se independiza con una deuda del norte global. Le dicen, para que tú te puedas independizar, tienes que pagar esto. Entonces hemos vivido toda la historia teniendo una deuda económica. Yo no sé si ustedes sabían que en 1972 esa deuda se pagó en su totalidad. Llegamos a cero. Y en 1975, justo por esas épocas, estaba ya circulando el primer barril de petróleo. Tomó 3 años para que la deuda que tenemos como en Ecuador ahí en 1975 llegue a 5.000 millones. Nuevamente subió. Y ahora, en este año, la deuda es de más de 90.000 millones, ¿no? Como para ir entendiendo estas lógicas de la dependencia del Estado, ¿no? Y cómo depende del norte y los grandes poderes económicos. Y como para poder ir entendiendo también que, no sé si saben estos datos, pero es bien importante saber incluso desde los datos más objetivos. Desde el anterior año, Ecuador cada día pierde $80.000 por explotar petróleo. Entonces, nosotros perdemos $80.000 día a día y ahora lo que se propone es abrir la ruta suroriental, que es explotar más concesiones en el sureste de la Amazonía e irnos al offshore, que es fuera de nuestras costas del mar, a explotar debajo del mar más petróleo para ya no deber. Pero, viste, hay pasivos ambientales. ¿Qué pasó con Texaco? Esto solo es una breve introducción para poder responder la pregunta. ¿Qué pasó con Texaco? 90.000 millones de deuda ahí en pasivo ambiental. ¿Qué pasó en Esmeraldas hace un año, compañeros y compañeras? Creo que es bien importante hablar de eventos así. Petroecuador dijo en la Constitución, en la Corte Constitucional que han habido un promedio de 2 derrames por semana. Y creo que viene la misma narrativa, ¿no? La misma narrativa se repite una y otra vez. Si nos acercamos de manera técnica, esto no va a suceder. Y qué bueno, porque sabes que mencionas esto de la minería ilegal y de la importancia de la consulta previa, libre e informada. Hay 3 mineras grandes a gran escala en este momento en Ecuador. Está Mirador, que queda en el sureste. Está Fruta del Norte, que queda un poquito más al norte de ahí de Zamora también.
y está justo la de Solgold, que es justo arriba Cascabel, en Ibarra. Están en exploración, Fruta del Norte y Cascabel, pero Mirador está en etapa de explotación. Pero yo no sé si ustedes saben que Mirador es una mina ilegal, porque Mirador no tiene consulta previa libre e informada. De hecho, tiene una demanda en la CIDH justamente por no haber cumplido con esa consulta previa libre e informada, porque en esos espacios viven y han habitado históricamente comunidades quichuas y shuar. Entonces yo les voy a hablar justo ahorita en este momento, más allá justo de los aspectos técnicos, cómo funciona la minería a gran escala con este caso tan puntual que es Mirador, porque Mirador ya ha venido y está explotando de forma ilegal. Entonces, así como brevemente, ¿no? Les voy a dar como unos datitos que para ir entendiendo día a día, Mirador saca 140,000 toneladas. Creo que es bien difícil entender esa cifra, pero es camión tras camión, tras camión, tras camión, tras camión que extrae suelo. El suelo es vida y microorganismos. Hay un cono inverso en medio de la montaña de la cordillera del Cóndor, que son las cunas de aguas que nacen, y la hidrología va a Tundaimi, que es el río que se conecta al Quimi, y el Quimi se conecta al Zamora, y el Zamora se conecta al Santiago, el Santiago se conecta al Marañón, el Marañón se conecta al Amazonas, y el Amazonas va al Atlántico. Entonces, estas aguas son cuna del agua que va al ecosistema de toda la Amazonía, ¿ya? 140,000 toneladas que se extraen. ¿Cuánto realmente se utiliza de eso? El 0.4%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 1,000 toneladas, 4 son cobre concentrado. ¿Qué pasa con el resto de 996 toneladas? Hay una cosa que se llama relavera. Una relavera es como una gran pared que ponemos, como un dique, en donde empezamos a concentrar todo el resto que no es concentrado de cobre y que viene con un montón de otros metales. Eso es otro pasivo ambiental. Entonces, ahí en Mirador tenemos justo la relavera Tundaimi. Les cuento como dato histórico, tenemos la relavera vamos a tener la relavera más alta de todo el mundo. ¿Y eso qué significa? Que tenemos el riesgo más alto de todo el mundo también. ¿Qué pasa cuando se rompe una relavera? ¿No? Han habido varios casos históricos que creo que justo viene al caso comentar sobre los acercamientos técnicos que se pueden tener. Porque estas rupturas de las relaveras han habido en Canadá, país de primer mundo, ¿no? Se llama Mount Polley. Entonces, en Mount Polley pasó que se hicieron todos los estudios técnicos posibles, se lo hizo de la mejor forma, pero se rompió también, ¿no? Más detalles lo pueden ir encontrando, ya les voy a enseñar en dónde. ¿Y qué pasó en Brumadinho? Que fue justo en Brasil, país vecino. Lo mismo, se hizo una relavera gigante, súper datos técnicos, no se siguió el procedimiento, se rompió, terreno en sacrificio. Más de 200 personas muertas. Esto es como para poder entender el riesgo que estamos teniendo en este momento con seguramente la que va a ser la principal catástrofe en Ecuador y en el mundo de lo que puede suceder si es que esta relavera se rompe, ¿ya? Eso por un lado, me parece súper importante poder solo poner eso ahí. Los detalles técnicos, justamente yo les traje un libro para las personas que les puede interesar. Este libro es justo el estudio que se hace. Se llama Crónicas de un desastre anunciado, impactos sobre la población y naturaleza del proyecto minero Mirador y el potencial colapso de sus relaveras en la cordillera del Cóndor. Spoiler, no es la pregunta si es que se va a romper. La pregunta es cuándo se va a romper. Entonces se supone que estas grandes relaveras se las construyen para que duren toda una eternidad. Es como una hidroeléctrica. Eso no se va a ir. Eso ya es un pasivo ambiental. Pero, ¿qué pasa? Justamente eso, que el Ecuador no tiene la capacidad de dar un seguimiento y un monitoreo adecuado. Porque no tenemos la capacidad, no hay un cargo público ni un interés. Y lo que sí hay es coimas. Y ese es un grave problema justamente de la gobernanza de la minería que estamos viendo en Mirador. Entonces, yo también lo que les traje, compañeros y compañeras, es algunos testimonios, porque yo lo que vengo no es a dar mi opinión, yo vengo a dar datos objetivos en base a este estudio que se ha hecho, pero además de eso, me parece que lo más importante es tener los testimonios de las personas. Primero de las personas que ya no están. José Tendetza fue asesinado en Mirador, compañeros y compañeras. Bosco Huizum también fue asesinado. Y hay otras personas que han sido amedrentadas y hostigadas. Aquí hay uno, ¿no? Que dice, a la empresa le interesaba poner terror a la gente. En 2014
Llegaron militares y policías y destruyeron el área de San Marcos. Ese es el lugar en donde ahorita está la relavera Tundaimi y Kimi. Todos los policías estaban alrededor de las infraestructuras y destruyeron la escuela, la iglesia, las áreas comunitarias. Esas han sido las formas de cómo la empresa ha actuado en contra de nosotros, demostrando el poder de la empresa con guardias, policías, militares para sembrar el miedo, ¿no? Yo les voy a contar un poquito más, solo para también acabar, de estas afectaciones de la siguiente pregunta, como un poco más de no quedarnos en la narrativa de que la minería solo va a venir a contaminar nuestras aguas, que sí va a suceder, sino también para poder ir entendiendo que hay una especie de colonización y una dinámica y dependencia de poder que viene desde los espacios que controlan los territorios, y eso es lo que sucede en este momento en Mirador. Entre las alternativas que proponemos para Quito sin minería, perdón, es en el Chocó Andino tenemos un proyecto, se llama Futuros Urbanos, proponemos acercamiento a sistemas alimentarios agroecológicos y la conexión campo-ciudad. Hay como esta pregunta que yo justo digo, ¿no? ¿Dónde está el modelo ejemplar de educación que se tiene? ¿Está en Tundaimi? No. El modelo educativo ejemplar que tenemos a nivel nacional e internacional es la Red Bosque Escuela que está en el Chocó Andino y que es justamente el espacio en donde hemos prohibido la minería. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Bueno, ahora le quería consultar a Fernanda desde la perspectiva del urbanismo y la noción de cuerpo-tierra, ¿cómo podrían las ciudades replantear su relación con el páramo y los ecosistemas y con los ciclos naturales del agua? Esto creo que es algo súper importante. Estamos en una facultad de arquitectura y quisiera un poco que con tu experiencia, tu investigación y también con lo que has escuchado nos puedas dar estas alternativas ya desde la planificación, desde el diseño urbano. Gracias, André, por la pregunta. Bueno, creo que la ciudad puede integrar en realidad la noción cuerpo-tierra en la planificación, sobre todo y fundamentalmente cambiando su mecánica de pensamiento, es decir, dando un vuelco a la razón y sustituyendo la lógica de la fragmentación, ¿no? Cultura-naturaleza por una manera, otra de ser, una manera relacional, ¿no? Una manera que incluya a diferentes seres, ¿no? Deseos, economías, intenciones, ¿no? Y yo me pregunto si somos conscientes de que los páramos nutren los espacios-tiempos profundos de los valles, es decir, de nuestras ciudades, y por tanto esto nos permite ser parte del cosmos. ¿Por qué en los análisis urbanos representamos a los Andes de manera abstracta, ¿no? A través de líneas topográficas? Y no se trata simplemente de borrar las líneas, ¿no? Sino más bien de darles voz y recuperar su presencia a través de nuestro pasado. Y cuando digo pasado, no quiero decir algo que está detrás, ¿no? Algo que es quieto, sino algo más bien que es vivo, ¿no? Y que se refiere justamente a nuestra memoria corporal, un pasado que se teje a diversas escalas temporales, ¿no? Mis padres, por ejemplo, me narraban de niña que los cañaris somos descendientes de las guacamayas y estas aves se aferraron a la buga. Esta gran montaña al día de hoy es nuestra madre y es nuestro padre a la vez. También me decían que los cañaris somos descendientes de la culebra, ¿no? Al igual que las guacamayas, estos seres sagrados en la cosmovisión andina habitan tierras bajas, pero llegaron hasta el cerro Yanaurco. Esto me lleva a pensar, ¿no? Y a sentir que en realidad venimos de las montañas, ¿no? Las montañas nos han habitado siempre. ¿Por qué entonces dejar ir este pasado vivo que aflora todavía en nuestra mente, ¿no? La planificación entonces quizás debería, ¿no? Incorporar metodologías de la memoria corporal y la narrativa. Solo entonces, ¿no? Podremos dar voz a los páramos, a los ríos, a los bosques, a los chaquiñanes y al hacerlo reconocer que son verdaderas infraestructuras del cuidado, que se piensan a sí mismas, ¿no? En fin, podemos pensar con la tierra, no sobre la tierra, ¿no?
Rescatemos entonces, hay estudiantes, ¿no? en este encuentro. Entonces yo les animo a que rescatemos, ¿no? aquellas imágenes conceptuales con las que habitamos nuestra niñez, esa niñez individual y plural, ¿no? a la vez. Pero que poco a poco fuimos perdiendo y que fueron perdiendo fuerza esas imágenes, ¿no? desde esa fragmentación impuesta. Que nos hizo pensar que somos seres superiores a los seres no humanos, ¿no? Y por lo tanto, en los análisis urbano-arquitectónicos prima la ficción sujeto-objeto, ¿no? Esta misma fragmentación nos ha llevado a mirar y analizar el territorio siempre dividido, pero al descender, ¿no? Cuando estamos en los páramos y descendemos hasta tierras bajas, nos damos cuenta que las arterias vitales de los páramos, o sea, el agua, ¿no? teje una intrincada malla, costa, Andes, Amazonía, ¿no? que nos permite a los ecuatorianos habitar espacios opacos, espacios superpuestos, densos, ¿no? Es decir, que los páramos, el agua, la vegetación, no más allá de ser categorizados, son paisajes vivos en realidad, ¿no? En este contexto, creo que la noción cuerpo-tierra nos interpela a desplazarnos del centro, ¿no? Ya seamos estudiantes, seamos profesores, y pensar, ¿no? Pensar desde el corazón y desde la mente, ¿no? Esto es el corazonar, ¿no? Es el modo en el que las cosmopolíticas indígenas han aprendido el arte del buen vivir, ¿no? El cuerpo tierra es entonces un llamado a que activemos esta lógica relacional con los territorios, con las culturas y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Más que con los conocimientos que subyacen a las nociones de desarrollo y progreso. Gracias, Fernanda. Por último, Achik, bueno, ya ella nos comentó al inicio un poco sobre esta pregunta, pero lo que sí me gustaría es como que nos pudiera también explicar cuál es la propuesta desde los saberes ancestrales y la agroecología en esta reconfiguración del desarrollo sostenible frente a estas presiones extractivas. O sea, ¿ustedes cómo ven ese futuro y ese rol del agua, de los ecosistemas en el desarrollo de las comunidades? Bueno, ¿me podría repetir la pregunta? Justo el momento que me estaba hablando se me cortó el audio. Ya. ¿Cómo ustedes desde los saberes ancestrales y la agroecología entienden el desarrollo sostenible y el desarrollo de sus comunidades? ¿Qué es lo que ustedes proponen frente a estas presiones extractivas? ¿Su micrófono está silenciado? Hola, hola, hola. Sí, Sí, ahí está. ya. Lo grandioso que hemos tenido la posibilidad de heredar de nuestras abuelas y abuelos los mensajes que nos han dejado y esas propuestas las venimos practicando y aspiramos a dejar a las futuras generaciones, a nuestros nietos, nuestra juventud. Y lo que está en riesgo ahora es que la juventud ya no quiere estar en el campo ni sembrando porque no hay dignidad a la persona que está sembrando, a la persona que está cuidando los páramos, los ecosistemas, los adultos mayores que están sin protección, sin mirar su actividad tan grande que está haciendo esto de cuidar el páramo. Eso es denigrante, que mueran nuestros adultos mayores sin un reconocimiento. Y la juventud, al ver toda esa magnitud de una vida deplorable, de marginación, de sumisión, desde el pasado hasta ahora, en estos tiempos estamos viviendo convulsión en vista de que no hay reconocimiento y peor, una vida digna. Entonces, frente a eso, lo único que nos queda es seguir manifestándonos y también practicando
y una metodología de enseñanza sería como nos dejaron enseñando con la práctica, seguirlo haciendo, seguir practicando nuestros saberes ancestrales dentro de la chakra. Eso es para el mundo una respuesta. Ahí es, en estos páramos está la vida, están los recursos, la biodiversidad. Tenemos gran maravilla de recursos, pero gracias a que no lo hemos sabido administrar o lo estamos mandando a la perdición, mucha basura, mucho desconocimiento de que estos ecosistemas son grandemente vida, o sea, ahí está la naturaleza. Frente a eso, nosotros, como hemos tenido esta conexión espiritual con la naturaleza, el momento que hemos roto ese desequilibrio, perdemos el equilibrio y viene la enfermedad o la carencia. Entonces, como nos han dejado esos mensajes en nuestros abuelos, es retomar con más fuerza primero a investigar y a practicar y luego a enseñar a la futura generación. Eso es lo que nos queda. Gracias. Seguir. Ujú. Perdón que le corte porque ya nos estamos pasando el tiempo, pero quería, bueno, teníamos una última pregunta para todos, pero yo creo que ahora es importante conocer también qué es lo que ustedes piensan. Quisiera quizás algún estudiante o alguien del público presente que quisiera comentar algo, hacer una pregunta sobre estas diversas visiones que estamos viendo del páramo. Ya vemos que el páramo no es solamente algo ecológico, que tiene una función ecológica, sino también la atraviesan muchos otros temas. Entonces, me gustaría dar la palabra a uno o dos estudiantes, si es que es posible, y ya con eso quizás Robert puede cerrar porque ya se nos fue el tiempo. Hay muchísimo de qué hablar. Sí, sí. Bueno, para que le escuchen en el Zoom, aquí le vamos a escuchar. Sí, mi nombre es Enrique López y he trabajado en el Ministerio de Ambiente calificando estudios de impacto ambiental. Lo único que les puedo decir es que, como dijo la primera panelista, se necesita hacer un estudio del ambiente, del agua, de suelos, de la comunidad, de la arqueología, de la geología. Se necesita hacer un estudio global, holístico de todo lo que pasa y lo que va a pasar, cuáles son los impactos. A presente, ese estudio es llevado a cabo por una consultora que es pagada ya sea por la petrolera o por la minera. Es decir, que ese análisis que ustedes hablan, ese análisis que dicen que es tan importante y que incluye los planes de mitigación y manejo, a presente es llevado a cabo por las empresas extractivas, ¿ya? Que usan a una consultora y que usan a personas que muchas veces venden su buen nombre y su reputación para decir que los impactos son bajos, son negligibles y que no van a causar ningún daño al ambiente o a la población. Como científicos tenemos evidencia sólida de que no es el caso, de que hay impactos que han sido evidenciados tanto para la minería como para los hidrocarburos. Entonces, mientras no haya independencia de funciones en la autoridad ambiental, todas estas opciones que les dicen que vamos a cuidar el medio ambiente, que vamos a hacer planes de mitigación, son una falacia, porque tenemos un Ministerio del Ambiente que tiene menos de 30 personas trabajando en la Subsecretaría de Calidad Ambiental, que es la que revisa los informes de aguas, los informes de suelos, los informes que son mandados por las mismas empresas mineras y petroleras. Entonces, cuando les dicen que hay el mismo impacto, que hay mayor impacto entre la minería o la ganadería y la agricultura, les están mintiendo. Busquen datos, lean los estudios de impacto ambiental y vean lo que dicen los estudios de impacto ambiental y cómo se minimizan los impactos a nuestros ecosistemas. Eso es lo único que les quería decir. Gracias. ¿Algunos chicos?
¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos, ustedes? Sé que todos tienen muchas dudas y sería bueno que lo puedan expresar en este. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta para los ponentes. Es que si se dice que, digamos, la opción de la minería es como una opción utilizada para desarrollar, digamos, la economía de un país, yo me interesaba en saber cuántas empresas en sí tienen entendido que es para la población y el país mismo la ganancia de estos procesos y a qué nivel, digamos, se mide el impacto que tiene en el ecosistema, en la sociedad, digamos, mismo que habitan esos territorios y en la economía necesaria para el país, ¿no? Es como que lo que yo tengo entendido es que desde el tiempo en que se ha implementado, digamos, los procesos de minería, han sido muchas empresas, digamos, que venían de otros territorios, de otros países, y que esas economías también eran economías que dejaban, digamos, pocos recursos al mismo dicho país y que en final no era una idea tan interesante como progreso, digamos, ¿no? Entonces yo es lo que también me digo y también con todas esas cuestiones de impacto, en final es como decir, pues cómo se mide un impacto, ¿no? O sea, si la empresa puede, no sé, llevar a cabo su proyecto, pero diciendo que tiene un menor impacto, pero en final, ¿en qué escala se mide? Eso me parece como algo bien importante de precisar. Quizás Hugo nos puede responder esta pregunta, pero que sea muy puntual. No sé si en número de especies, o sea, ¿cómo se mide? Yo creo que hay dos puntos. Creo que hay dos puntos muy importantes que han hecho los miembros de la audiencia. En primera instancia, la parte económica. En el Ecuador, como en la mayoría de los países andino-amazónicos, las riquezas minerales del subsuelo pertenecen a la nación. Eso es constitucional. En el caso de la actividad minera en el Ecuador, hay una serie de normas que a mí me parece que son muy interesantes. Las empresas mineras no son las dueñas de esos recursos. Las empresas mineras somos contratistas del Estado. El Estado nos contrata para nosotros extraer esos recursos, generar riqueza y no menos del 50% de la riqueza que se genere neta le pertenece al Estado. Toda la inversión la hace la compañía. Sin embargo, la ganancia, no menos del 50% le pertenece a la nación. Y ese es un punto que es muy importante. Cuando uno contrata personal para una empresa minera, el 80% del personal tiene que ser del Ecuador. Ese es un punto que también es sumamente importante. Y cuando uno ve, por ejemplo, que en el ciclo de la explotación minera son ciclos muy largos. Ustedes ven, ahorita se está dando la licencia de explotación a la concesión Cangrejo. 20 años en eso. Esos 20 años son las empresas poniendo dinero y poniendo dinero y poniendo dinero para poder hacer las exploraciones, para contratar personal. Además, la gran mayoría de los servicios se contratan localmente, la comida, el transporte. Entonces, eso es algo en lo cual uno tiene que pensarlo. Por ejemplo, en el caso nuestro, en Cascabel, en los 12 años que tenemos con esa concesión, nosotros hemos invertido más de 425 millones de dólares. Ahí no hemos tenido ninguna ganancia. Es inversión, inversión, inversión. Cuando el país recibe 500 millones de dólares de una multinacional, sale en todos los periódicos. Y tenemos 6 empresas mineras de gran escala en el país que están invirtiendo cientos de millones de dólares. Y eso desafortunadamente pareciera que no se nota. Yo quiero hacer un comentario en relación a lo de las empresas consultoras. Si es verdad, la pagamos las empresas mineras, porque la verdad es que sería el colmo que si encima de que nosotros vamos a tener ganancias, sea el Estado ecuatoriano el que nos pague los estudios. Pero hay una cosa que es muy importante que usted no dijo, y es que
esas empresas consultoras están todas certificadas por el Ministerio del Ambiente. No es que nosotros contratamos a cualquiera, es que nosotros hacemos una licitación pública y a la empresa que tenemos que contratar tiene que estar certificada por la nación. No es así que contratamos a quien nos dé la gana, porque además una de las cosas importantes es que esas empresas cuando uno se niegan a... El ministerio tiene el derecho y el deber. Yo entiendo el escepticismo. Pero sabe que el ministerio tiene el derecho y el deber de revisar si los estudios son correctos. Muchas gracias. Lo que sí nos interesa son como las reflexiones de realmente qué está sostenible el tipo de actividad, no sé, también a la que el Ecuador está apuntando y por cuánto tiempo más va a ser. Tampoco la vamos a poder responder en este momento, creo que podríamos dejar aquí, no sé si tú quieres cerrar porque me parece importante. Yo podría solo dar un pequeño comentario para ese cierre también, así sí, como... 30 segundos porque ya estamos sobre 30 segundos. Bueno, vamos a entender ya. Dicen a veces, por ejemplo, que de la plata del petróleo nosotros tuvimos educación, ¿no? Que gracias a eso tenemos educación. Pero realmente, viste, ese gran porcentaje del PIB que nos ha estado dando el petróleo, que ya no nos da, ha sido para pagar la deuda que tenemos externa. Y eso es lo que pasa. Si es que notamos como esa plata que se saca de la minera va a ir destinada a pagar la deuda que ya tenemos en Ecuador. Y otra cosa que me parece interesante, yo les invito a anotar, cacho. Hay un libro también que se llama Situación de los defensores ambientales y responsabilidades de los bancos chinos en el proyecto minero Mirador. ¿Ya? Ahí lo que te dice es cómo hay una forma de dinámica de poder en la que es verdad, van a contratar a la población de allí. Pero ¿saben qué también sucede? Que si es que hablas mal de la empresa te botan, ¿no? ¿Saben qué también sucede? Que no estás asegurado al IES. Y también sucede que hay muchísimos riesgos allí. Y que si es que te portas bien con la empresa, te van a contratar. ¿Y quiénes realmente son los beneficiados? Porque va la plata al Estado, no va allí. Voy a poner la cosa en súper simples términos para ya cortar. Nosotros nos subieron el IVA y estamos viendo ahorita que en esa subida de IVA, esa plata lamentablemente han sido impuestos que lo vemos en la represión militar y policial que tenemos en este momento en el paro nacional por la subida del diésel. Diésel que afecta directamente al bolsillo de productores a campesinos. Pero ¿saben qué también paga ese IVA? Ese IVA también paga el subsidio a la electricidad, a toda la electricidad que ocupa la minería a gran escala de Mirador 24/7, ¿no? Nosotros estamos subsidiando con nuestros impuestos para que Mirador pueda estar operando en este momento, como para también tener como ese entendimiento. ¿Por qué me pones a mí a concluir un debate tan interesante? Por inventor. No, yo creo que me quedo con las mismas razones de por qué es tan polémico el tema de minería en Páramo. Vuelvo un poquito a algunos elementos de la charla que fueron reforzados justamente por Luz y por Achik. Que le hace falta a una ecuatoriana que vive en Europa poder caminar en las montañas. Que le hace falta en Quito un río que vive. ¿Por qué se levantaron en Cuenca? Se dio cuenta, Achik mencionó una charla muy poderosa y ni siquiera mencionó la palabra minería. Está preocupada que la vida de campo está cambiando. Y esto asocia a una nueva realidad que viene con la minería. Eso no habla de un impacto ambiental, no habla de la deuda internacional. Simplemente un impacto muy local, una preocupación social y cultural. Y eso creo que es el origen de nuestro debate. Estoy de acuerdo que las cosas que hemos visto en ese debate son todos súper válidos. La falta de conocimiento, el sesgo del conocimiento que hay. Inclusive cuando está contratado con una empresa certificada pasan otros juegos políticos de por medio. Me acuerdo que el estudio de impacto ambiental del OCP que cruzó por Papayacta dijo que no tiene ningún impacto porque allá no crecen árboles, no puede dar un daño
a la biodiversidad. Bueno, eso fue hace 20, 25 años, pero fue aprobado. Tontería, casi me da un infarto, pero eso fue la calidad del estudio de impacto ambiental del OCP. Pero también hay otros estudios que son súper sesgados de los otros lados, de grupos de interés por otros intereses que también publican cosas que pueden ser con bastante crítica ambiental, perdón, con crítica científica de punto de vista académica. Por esto, y no voy a mencionar nombres ni ejemplos ni nada, pero hay en este cuento de la minería y el páramo y todo, hay una brecha enorme de información, ciencia, estudios independientes, verificables, no sesgadas y todo. Y ahí me voy a la otra parte que es lo sesgado. Definitivamente, y Esteban ha mencionado esto en varias cosas, hay un tema de gobernanza versus gobierno. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién nos endeuda? ¿El norte? No, somos nuestros gobiernos que nos endeudan. ¿Pero con qué fuerzas? Ahí empezamos con una discusión muy larga. Y esta discusión evidentemente se integra en esta discusión sobre minería, petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos ver el cuento tan lindo de Achik de un cuento geopolítico, política nacional, gobernanza versus gobierno. También el tema que pone Hugo sobre la mesa, hay mucha diferencia, o sea, todos, o sea, seríamos completamente hipócritas, perdón. El que dice aquí, yo no quiero ninguna minería en todo el mundo, pues no puede, porque estamos viviendo, no solamente tenemos cobre para carros eléctricos, Esteban, también este tiene cobre para que otros nos puedan escuchar. Todas las columnas. Todas las columnas, todo el hierro, todo, la miel. También la minería no metálica tiene, váyase a ¿cómo es? A San Antonio de Pichincha. Es un polvoreda completa, también es minería. Vamos a Buenos Aires, vamos a San Lorenzo, vemos lo ilegal. Sin embargo, no estoy de acuerdo que no estamos hablando de esto. Sí había mucho problema con Yanayacu en Tena, en Buenos Aires mismo, y todos estamos en desacuerdo. Y no escuché nadie que está en acuerdo con esto. ¿Por qué? Pero son diferentes matrices. Y sí están conectados de alguna forma. Sin embargo, se pelea mucho con la minería de gran escala. Y yo creo que esta razón detrás de esto no es que hay que olvidarse del otro, pero la razón detrás de esto es precisamente de la extra preocupación por encima de la mina misma, por encima de la actividad misma, que estoy convencido porque veo que gente que trabaja con la minera está convencida de hacer la cosa bien. Sostenible no puede, como tú dices, minería sostenible no existe. Estás explorando un recurso natural que es no renovable. Entonces, lo vas a tener su impacto, pero se pueden haber formas de hacerlo bien. No sé, la minería en general, lo necesitamos cada uno. La pregunta es cómo y dónde. Sin embargo, yo creo, y ahora voy a poner un poco de mi propia opinión, porque es el último, considerando que hay tantas preocupaciones, que hay tanta falta de conocimiento, que hay tanto evidentes problemas sociales, culturales, hasta criminales alrededor de cualquier tipo de minería, de que no logramos realmente separar bien no las actividades, pero los efectos de la minería ilegal, la legal, la formal, la pequeña con la grande, porque la gente no ve la diferencia. Yo creo que hay que aplicar más que todo en ecosistemas tan claves que nos produce el agua, que nos conecta de forma tan maravillosa nuestras casas con la naturaleza, tener un principio de precaución. Un maravilloso principio de precaución. Si no estamos 100% seguros que con una actividad no causamos un efecto social, cultural, económico, ambiental, mejor no hacerlo. Y creo que este principio es lo que nos tiene que guiar en el mundo de donde sacamos el micrófono para poder que me escuchan hasta engañar. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, ya no hubo tiempo para leer, había algunos comentarios y preguntas en el chat, pero les vamos a dejar este QR para que nos puedan dejar sus dudas, sus recomendaciones, sus comentarios.
Y bueno, invitados en los próximos eventos que haremos en el Wasilab y también desde la Facultad de Hábitat. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí, por afrontarse ese tema que yo sé que es polémico y es difícil de hablar, pero creo que es importante en el contexto también en el que estamos viviendo para que nuestros estudiantes puedan tomar decisiones informadas en base a la ciencia y también a otros saberes que son importantes que hoy día nos hemos dado cuenta que tienen muchísimo valor, ¿ya? Gracias, chicos. Gracias. Gracias a Chic. Gracias a Chic. Gracias.